De la mañana damos inicio a nuestro bloque Salud a tu alcance con la siguiente nota, que la epidemia del VIH en el Perú se concentra básicamente en hombres que tienen sexo con otros hombres, pero es aún mayor en la población transexual, informaron los especialistas del Ministerio de Salud. Y la verdad las cifras son escalofriantes porque estamos hablando entre 10-15% de las personas que tienen el virus de inmunodeficiencia humana. Pero para hablar sobre este tema ya está con nosotros la doctora Magali Blas. Ella es epidemióloga. ¿Qué tal? Muy buenas días. Buenos días, soy médico especialista en salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y muchas gracias a tu programa y a la universidad por invitarnos. Gracias. Magali, al contrario, felices de tenerte aquí en nuestra cabina para que nos brindes un poco de orientación, porque las cifras en realidad son preocupantes. Las altas cifras que ya las estadísticas que se vienen dando respecto a esta enfermedad de inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? Así es. Bueno, en el Perú la epidemia del VIH está concentrada, como tú lo dices, en la población gay, bisexual y de mujeres trans, ¿no? Por ejemplo, en la población... Pero Magali, sí, está demostrado porque hace algunas semanas salió un informe de que hoy en día la población juvenil, que comprende entre 15 y 35 años, hay un gran índice de personas que han sido afectadas por este... Así es, si tú evalúas a todas las poblaciones, los que más se infectan son entre los 15 y los 25 años. Tú te infectas usualmente a esa edad, ¿no? Pero de todas las poblaciones, si las dividimos, por así decirlo, en poblaciones, por ejemplo, la población heterosexual tiene solo una prevalencia menor, 0.5%. Entonces, pero si vemos, por ejemplo, a los hombres que tienen sexo con hombres, es alrededor de 12%. Y si dentro de los hombres que tienen sexo con hombres, mal llamados hombres que tienen sexo con hombres para la comunidad, ¿okay? Porque dentro de ese grupo está la comunidad gay, bisexual y de mujeres trans. Las mujeres trans son las más afectadas porque tienen una prevalencia, dependiendo del estudio, entre 20 y 30% de VIH. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando hablamos de VIH y cuando hablamos de SIDA? ¿No es que estemos hablando de lo mismo? No es lo mismo. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y si no se controla y no se trata a tiempo, te lleva a SIDA. Entonces, si tú te infectas y esperas más o menos, no te tratas, no te diagnosticas a tiempo, esperan 10 años, usualmente alrededor de 10 años te puede dar SIDA y en 2 o 3 años puedes morir. Por eso es importante recalcar a todos tu público oyente que es importante hablar a nuestros hijos sobre educación sexual desde la casa. Obviamente el colegio es un complemento de lo que uno habla en la casa. Que sepan cómo usar un método anticonceptivo, que sepan cómo usar un condón. Todo el mundo debería saber cómo usar un condón. Un condón te salva la vida. Y si tú tuviste alguna conducta de riesgo, hacerte tu tamizaje, tu despistaje de VIH. Ahora hay pruebas rápidas que son tan buenas como las pruebas de ELISA o convencionales. Y en 15 minutos puedes tener tu resultado. Es decir, tú vas a hacerte la prueba y el mismo día puedes tener tu resultado. Ahora en el Perú el tratamiento antirretroviral es gratuito y eso es importante que todo el mundo lo sepa. Una persona con VIH puede venir todos los años que quiera, ¿no? Y morirse de lo que se tenía que morir. Es una enfermedad crónica. VIH ya no es sinónimo de muerte en el Perú. Como el cáncer. Cuando se detecta a tiempo, tiene tratamiento. Así es. VIH lo equiparan a la diabetes, ¿no? Si tú tomas tu pastillita y, digamos, cumples las medidas de salud que tu médico te indica, podrías vivir todos los años que tú quisieras. Claro, pero en todo caso, cuando ya llegamos infectados, Cintia, pero permítame, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no llegar a este extremo de infectarnos? Okay. Eso empieza desde que tú tienes 1, 2, 3 años de edad y tu papá te empieza a hablar de que esto se llama vagina, esto se llama pene. Cuando tú llegas a la adolescencia, sabes cómo se usa un condón. Es interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos fue común el tema de educar a los hijos en solo ser vírgenes hasta el matrimonio. Ese fue el único mensaje que le dieron un grupo de padres a los jóvenes. Tienes que llegar virgen hasta el matrimonio. No les dieron ningún mensaje más. Y se ha comparado a esos adolescentes con aquellos adolescentes que recibieron educación sexual integral. Y se ha visto que aquellos que recibieron el mensaje de solo virgen hasta el matrimonio tuvieron más embarazos no deseados, más incidencia de infecciones de transmisión sexual, iniciaron sus relaciones sexuales más tempranas y no se cuidaron, porque solo recibieron ese mensaje. Por eso es que es importante hablarles de educación sexual integral.
Cuando tú le preguntas a los adolescentes, ellos dicen que el referente más importante sobre sexualidad en su vida han sido lo que sus padres les han enseñado. Eso es muy importante. Entonces, si tú les hablas a tus hijos, y eso se ha probado con estudios de investigación, si tú les hablas de sexualidad, ellos reciben una educación sexual integral, van a retrasar el inicio de sus relaciones sexuales. Cuando las empiecen, porque así no querramos, van a empezar sus relaciones sexuales. Es un proceso natural. Van a usar condón, porque les has hablado de eso, pero si tú no les hablas, ellos reciben solo el mensaje de los amiguitos de la calle o de lo que ven en la internet. Entonces no saben cómo usar un condón, por eso es importante educación sexual integral. Ahora, a mí lo que me alarma bastante, lo que leí el otro día en una nota que decía que hay personas que no saben que tienen SIDA, que están caminando por la calle y no tienen ni idea de que tienen esa enfermedad, ¿no? En el Perú se estima que hay 65.000 personas con VIH y solo 1 de cada 4 conoce que tiene el virus. Es decir, 3 de cada 4 no saben que tiene el virus y obviamente tienen relaciones sexuales. Si no usan condón, van a seguir infectando a sus parejas. Claro. Y cuando hemos hecho encuestas en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y varios estudios, antes de una relación sexual nadie pregunta, oye, ¿cuál es tu estatus de VIH? ¿Tienes VIH? ¿Alguna vez has hecho la prueba? Nadie casi lo pregunta. Entonces, y a veces tú confías, obviamente, para todos los que nos escuchan, una persona puede lucir sana y tener el virus del VIH, o sea, no es algo que se pueda ver, a no ser que ya esté en las últimas etapas. Es por eso que si tú vas a iniciar relaciones sexuales con alguien, que ambos vayan y se hagan no solo la prueba del VIH, sino otras pruebas de infecciones de transmisión sexual como sífilis, hepatitis B, hepatitis C. Entonces, antes de iniciar las relaciones sexuales, y si las inicias, usa condón. Y si quieres doble protección para también evitar embarazos, puedes usar un método anticonceptivo como la píldora o las ampollas adicionales. Claro, lo importante es hablar de sexo sin tabú en nuestra sociedad y en la familia, como tú lo venías mencionando, Magali. Vamos a invitar a nuestros amigos para que participen, por favor, a través de sus comunicaciones telefónicas, hagan sus consultas. Tenemos a los especialistas aquí en la cabina para que puedan absolver todas sus inquietudes. ¿Cuáles son los teléfonos de la cabina, Cintia? Claro que sí, Michael, el 619-0664, el 330-8487 y nuestra línea completamente gratuita, 0800-00071 para todos. Contesta, y ya está Isidro desde Huánuco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, buenos días. Aló, buenos días. Sí, adelante, con su consulta. Presidente, una consulta sobre de la estómago, de la barriga, que una señora que tenga mal de salud, mañana le entrar a la operación. ¿Qué es lo que pueden encontrar en este estómago? Vamos a repetir la pregunta a nuestro oyente, señor Isidro. Cortó, me Muy parece, bien. la comunicación Sí. telefónica. ¿Se llegó a escuchar? No, Yo, estoy un poco distorsionada, ¿no? sí, creo que hablaba de si a alguien lo operan en el estómago, qué es lo que pueden encontrar, algo así. Bueno, depende de cuál es la causa de la operación, por qué lo están operando, si es en el estómago, es en la vesícula. Entonces, Bueno, en todo caso, para nuestros amigos que recién sintonizan la radio, queremos recomendarles de que el día de hoy nuestro tema con nuestros especialistas es, de alguna forma, es saber cómo prevenir y reconocer que tenemos VIH o en todo caso SIDA. Así que participen activamente con sus consultas a través de los teléfonos de la cabina que yo lo había mencionado, Cintia. Magali, estabas hablando en realidad de qué importante es poder hablar con nuestros hijos sobre educación sexual, hablar sin tabú, sin tabúes, de qué cosa eso lo que significa para ellos. Pero hoy en día los jóvenes que están viviendo tan aceleradamente su sexualidad, como que no prevén cuáles son las consecuencias que puede traer el hecho de que quieran vivir de repente de manera tan apresurada cada momento, cada etapa de la vida, sin saber que se están exponiendo a una enfermedad que los puede ir matando de a pocos. Así es, muchos de los jóvenes piensan, no, pero eso no me va a dar a mí, o lo ven muy lejano, y quiero que sepan, y es importante el dato que has dado también, que lo confirmo, las tasas de infección es más alta entre los 15 y los 25 años. Esa es la edad en la que la mayoría de gente, si se infecta, se va a infectar. Obviamente puedes hacerlo después, pero ahí es donde inician las relaciones sexuales. Obviamente, si no saben cómo usar un condón, tienen más riesgo de tener una pareja, si está infectada, contagiarse, no solo del VIH, sino de diversas infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo, virus del papiloma humano, que en el caso de las mujeres va a llevar a cáncer al cuello uterino, ¿okay? Pero de acá a 20 a 30 años. Entonces muchos adolescentes no lo ven en ese momento, pero tener una relación sexual implica bastante responsabilidad para asumir las consecuencias de lo que puede suceder, sea un embarazo no deseado,
o sea, una infección de transmisión sexual que puede conllevar no solo, por ejemplo, a tener luego SIDA después de 10 años, ¿no? Sino tener, por ejemplo, algunas otras consecuencias como infertilidad en las mujeres. Una infección de transmisión sexual es una de las causas más frecuentes de infertilidad en mujeres. Ahora, ¿puedo contagiarme de otras formas aparte del contacto sexual? Sí, transmisión madre a hijo, que ahora es bastante baja. O sea, si tú aplicas todo lo que el Perú está aplicando ya el Ministerio de Salud, tu tasa de infección es menor al 4%. Antes era 30% o más a veces, ¿no? Pero ahora, si tomas terapia antirretroviral, tienes un parto adecuado, no das de lactar a tu hijo, siendo una mujer con VIH, tu tasa de transmisión es menor al 4%. También por transfusiones de sangre, en los últimos años afortunadamente no hemos tenido ningún caso de transmisión del VIH por transfusión de sangre, pero esas son las medidas, ¿no? Y obviamente en el Perú, de todos los que tienen VIH, el 97% se contagiaron a través de la vía sexual, 2% a través de transmisión vertical, madre-hijo, y 1% a través de transfusiones de sangre. Magali, tú que eres especialista de repente, y hay un mito que de repente, no sé si será un mito o será verdad, por favor, tú que estás acá en la cabina, trata de resolver un poquito este tipo de dudas. Cuando tú compartes la hoja de afeitar, en el caso de los varones, cuando nos afeitamos y digamos, se afeita el papá y se afeita el hijo, nos estamos exponiendo, haciendo uso de esa máquina de afeitar, también a transmitirnos SIDA, en el caso, por ejemplo, el hijo que ha tenido una vida promiscua de repente, ha adquirido el VIH, y como comparte esta navaja, como comparte la máquina de afeitar con el papá, ¿es posible que lo contagie también al papá? Es difícil probar eso, y la posibilidad es remota. El virus no vive muchos días afuera, digamos, de el organismo, fuera del medio interno de uno. No es factible, a no ser que, por ejemplo, digamos, tú tengas una herida abierta, tu hijo tenga una herida abierta y tú con la navaja de tu hijo, si tiene VIH, te pase. Es un poco remoto esa posibilidad, pero yo diría que obviamente nunca hay que excluir nada. O en las peluquerías, a veces que también en el momento que nos hacen una pequeña... Claro, normalmente si usan hojas nuevas no habría ningún problema, ¿ok? O sea, esa hoja tendría que estar infectada con sangre, y esa sangre tiene que tener el virus que haya llegado a sobrevivir ese tiempo y que justo sea infectado. Pero es raro, y te digo, ¿por qué? Porque aún así tú tengas VIH y tengas relaciones sexuales, no es que te vas a infectar en la primera relación sexual. La tasa de infección depende de cómo es tu relación sexual, o sea, si es anal o es vaginal, y de qué grado de inmunidad tienes y carga viral tienes, ¿no? Nivel de virus en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una relación sexual anal y soy receptivo, me voy a infectar 1 de cada 71 veces. Es decir, no es, entonces imagínate en una navaja de afeitar, ¿no? O sea, no es tan común. Okay. Bueno. Ahora tenemos a Marlene desde San Miguel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Adelante con tu consulta. Buenos días, sí, muchas gracias. Quería consultar, mire, si hay una jovencita que, bueno, va a recién iniciar sus relaciones sexuales y se ha hecho análisis, todo, y le han diagnosticado de que que es alérgica a los anticonceptivos. ¿Cómo puede cuidarse? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marlene, por tu consulta. Bueno, depende alergia a qué anticonceptivo, pero igual, si es alérgica, por ejemplo, a los anticonceptivos orales o inyectables, hay otras opciones, ¿ok? Pero tienes el condón. O sea, la alergia al látex del condón es rara. Entonces, si ella es alérgica a los anticonceptivos, puede usar condón. Y lo importante también es mencionarles que con el condón me protejo de 2 cosas: de las infecciones de transmisión sexual, ¿okay? Y de los embarazos, ¿no? Con los anticonceptivos es importante recalcar, si son, por ejemplo, orales o inyectables, yo me estoy protegiendo solo de quedar embarazada, o sea, evito quedarme embarazada, pero no me estoy contagiando, no estoy evitando otras infecciones de transmisión sexual. Ahora también hay el condón femenino, ¿no? Así es, tenemos el condón masculino y el condón femenino. El condón femenino es un poco más caro, no es tan accesible. Pero ¿cuál es la ventaja del condón femenino? Es que yo no dependo del varón para cuidarme. Claro. Y para que todas mis oyentes lo sepan, el mayor factor de riesgo para una mujer con VIH en el Perú es su pareja. En otros países, los factores de riesgo para mujeres con VIH es que se inyecten drogas endovenosas, que tengan múltiples parejas sexuales, que no usen condón, que sean trabajadoras sexuales. En el Perú, tú puedes tener una sola pareja sexual de toda la vida y tener VIH. 9 de cada 10 mujeres han contraído el VIH por sus esposos. Entonces, por eso es que es importante hablarles a nuestros hijos desde pequeños el saber elegir una pareja, la monogamia. Entonces, un mensaje en general es: traten de retrasar el inicio de sus relaciones sexuales. Mientras más las retrasen, tienen menos riesgo de tener una infección de transmisión sexual y obviamente quedar embarazadas.
Lo otro es monogamia mutua. Yo soy fiel contigo, pero tú también eres fiel conmigo. Si no, no vale. ¿Por qué? Porque uno tiene relaciones sexuales con todas las parejas de su pareja. Si yo tengo 10 parejas, si yo estoy teniendo mi primera relación sexual con una persona con 10 parejas, yo estoy teniendo relaciones sexuales con 11 personas. Porque todos nos contagiamos. Las infecciones de transmisión sexual son bastante transmisibles. Entonces yo he visto casos de niñas que su primera pareja sexual, y ellas vienen al consultorio porque tienen verruga genital y herpes en la primera pareja sexual. Por eso es que es importante hablarles a nuestras hijas también del uso del condón, no solo a nuestros hijos. Muchos papás piensan, yo no les voy a hablar porque lo que yo voy a hacer es motivarlos. Yo les hablo del condón, voy a motivarlos a que tengan sus relaciones sexuales, y eso es falso. Han habido estudios de investigación donde se ha visto que aquellos papás que les han hablado a sus hijos sobre cómo usar un condón, estos niños o esos hijos han retrasado el inicio de sus relaciones sexuales y han usado condón cuando ha llegado el momento. Entonces es importante por eso hablarles a nuestros hijos. Pero de alguna manera el hecho de que haya un condón femenino, me parece que estamos en esta sociedad donde buscamos una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Digamos, se tendría que masificar el uso para que también las mujeres sean un poco responsables al momento de tener una relación sexual. Efectivamente. ¿Cuál es la ventaja del condón femenino? En el condón masculino tú tienes que esperar a que la pareja esté con el pene erecto para que se ponga el condón masculino, para las chicas todas deberíamos saber cómo se pone un condón masculino. En el condón femenino yo puedo decidir, por ejemplo, hoy día voy a tener relaciones sexuales, con mi pareja, y yo puedo salir de mi casa a la fiesta o donde vaya con mi condón puesto. Mi condón femenino puesto, puede estar ahí unas horas antes de la relación sexual. Y esto depende de la mujer, como tú lo dices, no es un arma que tenemos para prevenir, no dependemos de que el varón, porque hay varones que no quieren usar un condón, o a nosotras nos da vergüenza decirles que usen condón porque van a decir, ay no, porque de repente va a pensar que tengo algo, ¿no? Que yo soy fácil, que yo he tenido muchas parejas o que tengo algo. Entonces, aprender a negociar el uso de condón es muy importante, porque para las mujeres, ¿no? ¿Quién se va a embarazar? Es una. ¿Quién se puede volver infértil? Es una. ¿Quién puede morir porque le da una infección de transmisión sexual o embarazarse y pasárselo a su hijo? Es una. Ahora, eso de pensar qué es lo que va a pasar conmigo si tengo relaciones sexuales sin protegerme, ya escapa un poco del momento del acto, ¿no? De repente yo digo, bueno, esta es la primera vez que voy a tener relaciones sexuales, ¿qué puedo hacer? No sé, que se chequee, pues antes la primera pareja sin que voy a estar, ¿no? Así es, lo ideal es que se chequeen no solo de VIH, sino de otras infecciones de transmisión sexual, y siempre hablar con la pareja y llegar a un acuerdo en que, nos vamos a cuidar de esta manera porque puedo quedar embarazada o podemos contagiarnos infecciones de transmisión sexual. Entonces vamos a acordar que vamos a usar un condón, y a muchos jóvenes todavía les da vergüenza ir a comprar condones en las farmacias cuando no debería ser así, condón debería ser accesible, un condón te puede salvar una vida. De todas maneras. Tenemos a esa hora de la mañana a Samuel, que se está comunicando con nosotros desde Comas. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para todos, contesta, te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, la invitada que tienen ahí presente. Más que una consulta es una opinión, una manera de negociar todo, ¿no? Y por eso dice pues el refrán, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Pero acá yo voy a un tema muy importante. Yo creo que ya debemos enseñar bastante ya una educación muy seria, muy clara y transparente, ¿no? Porque ya estamos en pleno siglo XXI, yo creo que a los jovencitos, a los niños, ya no hay que hablarles con tabúes, sino de frente, ¿no? Al grano. Pero por esa razón es que hoy en día tenemos pues esa ignorancia tremenda, ¿no? En el cual está llevando justamente no solamente a niños, sino también a profesionales a caer en este tema de una tremenda enfermedad la cual está llevando a la muerte, ¿no? Y eso apena mucho, ¿no? Porque puede ser un familiar suyo, mío, de quien sea, pero lamentablemente eso escapa de esas posibilidades que algo se puede hacer. Pero antemano, pues le digo, ¿de qué nos sirve hablar de todo este tema cuando el gobierno nunca pone énfasis en este tema, ¿no? Ir a los colegios específicamente para hablar de este tema, ¿no? Samuel, es muy profundo. Samuel, ¿tú tienes hijos? Por supuesto, son 2 hijas que tengo. ¿De qué edades? Ya tiene 18 y 21. ¿Y te has sentado de repente en la mesa y has hablado con ellas sobre sexualidad? A cada rato. A cada rato se lo explico. Ya, ¿y cómo responden ellas? Por supuesto que ellas aceptan calladamente, pero se supone que ya están entendiendo, ya están comprendiendo poco a poco. Pero yo voy a un tema muy importante, que yo creo que el gobierno, para evitar toda esta pandemia que está viniendo, que lógicamente no es del Perú, sino que es del extranjero, que justamente por el tema histórico que viene de Francia, ¿no? De la epidemia esta que vino tremendamente al Perú,
Y eso está ocasionando también aquí en el Perú. Claro, por eso yo digo, hay que erradicar ese tipo de prostíbulos, esas casas de citas, pero, de personas Samuel, extranjeras. Samuel, permíteme, tú que tienes hijas adolescentes, ¿cuál es el consejo que le darías a los padres que a esta hora de la mañana también te están escuchando y que tienen hijos adolescentes y que no tienen ese valor de sentarse con sus hijos y hablar directamente sobre sexualidad? ¿Qué le recomendarías? Bueno, lo típico de siempre, ¿no? Hablarles claras las cosas y transparentes. ¿Cuáles son? Primeramente, al padre de familia tiene que tener una buena información acerca de todos estos temas, para un comienzo mejor de entender que la persona te entienda. Entonces, las consecuencias que lleva todas las enfermedades. Y lo otro es recomendable que, lógicamente, tiene que buscar una sola pareja, de las cuales tiene que ser para toda la vida. Yo sé que esto parece una manera de verlo santurronamente, pero eso es lo lógico, pues, para mejor de la vida de uno mismo, ¿no? Entendemos perfectamente su punto de vista, señor Samuel. Muchísimas gracias por su comunicación. Y es muy cierto, ¿no? Son pocos los padres como Samuel que se preocupan por sus hijos y hablarles y conversarles. Oye, existe el condón, existe los métodos anticonceptivos, existe un montón de vías para que tú puedas cuidarte y de esa forma pues no contagiarte, ¿no? Y bueno, no sé qué tanto podríamos decir respecto a tener solamente una sola pareja. Bueno, en el Perú el promedio de mujeres tiene 1 o 2 parejas en toda su vida. Entonces, pero no se aplica lo mismo en el caso del varón. Claro. Entonces, obviamente, quizás más allá de decir una sola pareja es monogamia mutua. Tú eres fiel conmigo, yo soy fiel contigo y estamos en una relación seria que tiene expectativas, ¿no? Obviamente, si yo tengo más parejas sexuales, incremento mi riesgo. Nosotros, si nos concentráramos en prevención, sería mucho más efectivo. O sea, prevenir es mejor que curar. Podríamos, con prevención, evitar 45% de la carga de enfermedad que tenemos en el país. Me pareció interesante el comentario de lo que hace el gobierno. En general, nosotros tenemos profesionales de salud actualmente orientados básicamente a curar más que prevenir. Entonces, el enfoque de las carreras, por ejemplo, ha sido más curativo que preventivo, ¿no? El aspecto de prevención no se trabaja mucho. Por eso es que es importante mencionar que Cayetano este año, por ejemplo, ha lanzado una carrera nueva que se va a encargar solo, básicamente, de prevención. Ah, mira, qué interesante. Así es. En todas las especialidades. Sí, puedes ir a nivel de varios, puedes dedicarte a salud materno infantil, VIH, enfermedades crónicas, diabetes, etcétera. Entonces, esta es la carrera de salud pública y salud global que se va a encargar de prevenir enfermedades en poblaciones, no hablo de personas individuales, sino en poblaciones, pueden ser regiones, todo un país, varios países en el mundo, y además va a tener una visión de salud y no de enfermedad y abordando todos los factores que contribuyen a un problema, ¿no? Que no es solo el virus, sino la pobreza, la inequidad. Entonces, para los jóvenes que me escuchan, que están interesados en realizar entrenamiento en prevención de enfermedades en poblaciones, yo los invito a que investiguen sobre esta nueva carrera de salud pública y salud global, que yo creo que va a tener un cambio importante en la salud del país por el enfoque que tiene básicamente en prevención, ¿no? Vas a aprender a gestionar programas, realizar investigaciones, que estas se lleven a políticas públicas que puedan cambiar, digamos, la salud del país. Muy interesante realmente lo que acaba de decirnos la doctora, y muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Ya saben, los padres, por favor, hablar abiertamente con sus hijos sobre sexualidad y tener muy bien en claro sobre el concepto. Gracias a la doctora Magali Blas, ella es epidemióloga. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y espero que sigan todas las recomendaciones que les hemos dado el día de hoy. Por supuesto, de todas maneras. Nosotros